Qué bueno que estás con nosotros en esta nueva entrega donde tratamos temas dirigidos a la familia. En el pasado programa comencé a hablar de lo que hemos identificado como los 4 grandes ataques del reino de las tinieblas a la familia en este periodo de la última mitad del siglo pasado y lo que va de este siglo. Y mencionábamos que el primer gran ataque era el ataque, sobre todo que se está sintiendo ya en el último tiempo, es que la sociedad de este tiempo se ha convertido en una sociedad de consumo. Esa sociedad que se ha convertido en una sociedad de consumo plantea como filosofía de vida que hay que alcanzar cosas, comprar cosas, adquirir cosas. Y esa búsqueda incesante de comprar cosas, alcanzar cosas y adquirir cosas ha llevado a los padres y a las madres a abandonar sus casas, a abandonar su responsabilidad con sus hijos y van detrás de conseguir recursos para satisfacer necesidades que en la mayoría de los casos son creadas por la manipulación, por las técnicas de manipulación publicitaria. Son necesidades falsas que nos llevan a vivir en un estado de insatisfacción que al final nos sacan de nuestra responsabilidad y terminan llevándonos a abandonar lo más valioso que son nuestras familias y cumplir con el deber que tenemos con ellas. De ahí es que decíamos que tenemos mucha gente o mucha delincuencia, mucha inestabilidad emocional, mucha gente joven con vidas improductivas, consecuencia de la desintegración familiar. Hoy quiero concentrarme en el segundo gran ataque, que es lo que hemos llamado la reorganización de la familia, convirtiendo al Estado en el eje central del cuidado y la educación de los niños. A esto se le llama estatismo y ha estado presente desde los albores de la cultura occidental, planteando una posición hostil, contraria al rol de la familia como lo plantea la Biblia, y en su lugar proponiendo una alternativa donde el Estado sea quien cuide y eduque a los niños, relegando el papel de los padres. Esta ha sido con sus variantes la posición de grandes luminarias del mundo como Platón, allá en los tiempos de la influencia griega, hasta Rousseau, B.F. Skinner, grupos de poder como el Club Bilderberg, entre otros, quienes han estado promoviendo esta idea. Y por ejemplo, en el último tiempo, este último grupo, el Club Bilderberg, que reúne a los más adinerados y a los más influyentes del mundo, han estado creando organismos y pagando cabilderos en las grandes esferas de poder del mundo para introducir estas ideas a través de los organismos internacionales que influyen y que inciden en la toma de decisiones políticas en el mundo moderno. ¿Qué plantean esta gente? Todos los males de la sociedad se resuelven con educación y la ingeniería social a partir de la intervención del Estado. Dentro de esta corriente se busca que el Estado defina las leyes morales, saque los principios espirituales o religiosos y desarrolle una sociedad leal o comprometida con el Estado primero, olvidando los vínculos familiares que al fin de cuentas, dicen ellos, limitan su desarrollo. Por ejemplo, durante la pasada campaña política y las elecciones pasadas,
en los Estados Unidos, la candidata Hillary Clinton abiertamente planteó estas posiciones, porque ella es una pieza de esos grupos. Ella y su esposo han sido catalizadores de esas ideas. Igualmente, el expresidente Barack Obama han abrazado esas creencias y han hecho lo propio para promoverla en las esferas del poder político mundial. Por ejemplo, en la República Dominicana tenemos efectos de eso. La dificultad, por ejemplo, que tenemos en República Dominicana por lo que no se cumple la ley 4400, que ordena la lectura y enseñanza de la Biblia en las escuelas, hay una oposición. Ahora, ¿de dónde viene esta oposición? Bueno, de los grupos que tienen influencia política y que entienden que ese tipo de ley va contrario a lo que ellos quieren que pase con la gente. Va contrario a lo que ellos quieren que sea la norma y ellos quieren que sea lo que se establezca en la nación. Entonces, claro, esa ley pasó, esa ley encontró el apoyo, y yo digo que esas son de las cosas que Dios obra, porque en el momento que esa ley pasa, como que todos estaban distraídos y la ley cruzó con el apoyo mayoritario de nuestros congresistas. Pero ahora esa ley es un problema para estas corrientes de pensamiento y por eso hay una oposición soterrada, pero oposición que en la práctica impide que esa ley se cumpla. ¿Por qué? Porque las autoridades sienten la presión de grupos de poder y de influencia nacionales e internacionales que impiden, que le bloquean y a veces le chantajean diciéndole, óyeme, si pones en práctica eso, te corto el subsidio por aquí, el préstamo por allí, el apoyo, la cooperación por esto o esta razón. La propuesta de instituciones ONG, por ejemplo, financiadas por multinacionales del aborto y otros con el tema de la educación sexual y la ley de educación sexual que ha sido llevado al Congreso de la República Dominicana. Eso está ahí en un pantano y esas cosas no se logran concretar. Y usted habla con los legisladores y en su íntima convicción y en los valores que ellos tienen como personas, como individuos, la mayoría de los legisladores están en contra de todos esos planes de estos grupos de influencia y de poder internacional. Ahora, no hayan cómo enfrentarlos. Y entonces viene el estancamiento. Esos grupos no quieren que los hijos le den cuenta a los padres de su vida sexual, ni de sus acciones, ni de su conducta moral, ni de nada. Para esos grupos, los padres solo deben ocuparse si la ley o el Estado aprueba lo que los hijos hacen. El manual de familia que publicó hace unos años, Pro Familia, y que fue abrazado y todavía se hacen intentos de abrazar dentro del sistema educativo público de la República Dominicana, es parte de eso. Esa institución Pro Familia, el año pasado creo que fue, o antes pasado, recibió $1 millón de un organismo vinculado a la institución Planned Parenthood. Y entonces, ¿qué promueve Planned Parenthood? Bueno, esa gente es una multinacional del aborto y su trabajo es facilitar el aborto, incentivar la práctica legalizada del aborto. Entonces, una institución que recibe fondo de alguien así, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a promover? Entonces, los dominicanos quedamos en shock cuando vimos que Pro Familia estaba diciéndolo y se atrevieron a hacer una campaña publicitaria que generó el rechazo de la sociedad, donde decían claramente a los niños, no tienes que darle cuenta a tu papá y a tu mamá de tu conducta sexual ni de tus preferencias sexuales. Pero le está diciendo a menores,
a menores de edad y quieren establecer eso en las escuelas. Hay escuelas que están siguiendo esos manuales. Hay escuelas públicas del país que están siguiendo esos manuales al margen de lo que hay establecido por ley vigente, al margen probablemente de lo que determina el Ministerio de Educación. Pero son cosas que están pasando por debajo de las mesas. En las tinieblas se están metiendo en la sociedad dominicana. Y por eso quieren imponer todo este grupo de leyes que llevan a todo esto. Y por eso la presión a través de diferentes instituciones del Estado dominicano y de otros países, porque lo han hecho en otros países. Usan el poder de influencia a través de organismos internacionales y terminan imponiendo lo que ellos creen sobre los valores morales, sobre los vínculos familiares, sobre la correlación de autoridad, de cuidado, de protección de los padres sobre la vida de los hijos. ¿Por qué están los adolescentes teniendo problemas o teniendo relaciones sexuales? ¿Por qué están los adolescentes desde los 14 años, desde los 12 años, de los 10 años? ¿Por qué? Bueno, porque esos grupos le han dicho que la abstinencia y que los límites morales son tabúes religiosos. Eso es lo que han enseñado. Esos grupos y esas corrientes filosóficas que han introducido a través de estos esfuerzos de leyes, de manuales, de programas de cooperación, porque así es que se le llama, estos grupos han estado diciendo que la abstinencia sexual en los menores de edad es un tabú religioso. ¿Por qué? Porque ellos creen que esto es producto de la influencia de la moralidad cristiana y eso, desde la perspectiva de ellos, no es conveniente para la familia. Yo decía en mi mensaje del pasado 1 de enero, qué caretudos provocan el incendio y después acusan o le echan la culpa a los bomberos. ¿Y por qué lo decía? Porque estos grupos y las organizaciones que trabajan para ellos son los que viven presentando informes alarmantes de la gran cantidad de embarazos en adolescentes, en niñas adolescentes. Esas son las organizaciones que continuamente viven haciendo estudios y hablan de los problemas que hay con los embarazos en los adolescentes. Pero ellos son los promotores de esas cosas. Ellos son los que incentivan la mayoría de estas cosas. Entonces, por eso yo le decía, son caretudos porque provocan el incendio y después acusan o le echan la culpa a los bomberos. Está un tercer ataque que es el individualismo ontológico, que junto con el estatismo procura reducir toda relación social en el seno de la familia a la elección personal. ¿Con qué propósito? Simple, que ya no seamos familia por vínculos biológicos, sino por elección. Esto ha ido calando, esto ha ido introduciéndose de manera discreta y en países desarrollados ya hay casos muy notables y con mucha frecuencia cada día más de gente, de niños menores que deciden no ser parte de la familia de donde nacieron. ¿Y cuáles son los argumentos que se usan? Bueno, porque ese niño era hijo de una madre drogadicta y un padre delincuente. Y cuando te lo plantean de esa manera, tú dices, sí, es verdad, ese muchachito lo que estaba en una crisis, ese muchachito estaba en un hogar que lo único que iba a traer una tragedia para su vida. Y en ese caso específico todos estamos de acuerdo. Ahora bien, el tema es que se está tomando un caso extremo para definir una política de Estado. Se toma
un caso extremo, un caso que representa un porcentaje muy pequeño en la sociedad para definir una política de Estado, y al final lo que quieren es crear condiciones para destruir los vínculos familiares por causas o por razones biológicas, para que se promueva y se incentive eso. Y finalmente, muy ligado al otro tema, está la religión del sexo, que me voy a referir en el próximo programa, porque aunque tiene mucho que ver con esta, quizás no me dé el tiempo para todo esto. Ahora bien, ¿qué está pasando con este cuarto ataque? La religión del sexo. Vamos a tratar de en 2 minutos darle la mayor parte. Esta religión del sexo propone que las disfunciones personales que llevan a la gente a la infelicidad es por el surgimiento de la moralidad cristiana. Para esta gente, entre los cuales encontramos a Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood, y Alfred Kinsey y su principal trabajo sexual, Behavior in the Human Male, la redención de la sociedad será a partir de una liberación sexual. Ellos dicen: remuévanse los límites y las prohibiciones que obstaculizan la liberación de las energías internas. Apoyo a través de organismos como la UNICEF. Y yo cité un estudio que se titula Las edades mínimas legales y la realización de los derechos de los adolescentes de la UNICEF en el año 2016, donde se plantea claramente que los países que han dado y tienen la limitante de que el consentimiento sexual, es decir, que tú tengas autonomía para decidir tener relaciones sexuales sin que te castigue la ley, es a partir de los 18 años. Dicen que esos países están atrasados, que parte de los problemas es que esos países han mantenido eso en los 18 años, y ahí incluyen a la República Dominicana, acusándonos como un país atrasado por esa causa. ¿Por qué? Porque ellos han logrado que en la mayoría de los países, incluyendo América Latina y el Caribe, el consentimiento sexual sea a partir de los 14 años y en algunos, como Argentina, a partir de los 12 años. Es decir, en Argentina un niño de 12 años dice: yo quiero tener relaciones sexuales con un adulto, y nadie se lo puede impedir porque legalmente tiene potestad para decidirlo. Su papá y su mamá no se pueden meter en eso, por ley. Aún si fuera una relación homosexual. Y eso es lo que quieren que pase aquí. Y yo, cuando veo esta información, yo llego a la conclusión que la gente no sabe eso. La mayoría de la gente, por lo menos en la República Dominicana, no tiene idea de que es la estrategia del mundo de las tinieblas contra tu familia. Y estamos en la luna de Venecia, creyendo que vivimos en un mundo sano y en un mundo que quiere el bien para nuestra familia. El mundo de las tinieblas se ha levantado contra las familias. Y todo esto que yo he citado, de estos ataques, el estatismo, el individualismo ontológico y la religión del sexo, junto con el primero que mencioné en el programa anterior, que es la sociedad de consumo, todos estos ataques han venido para destrucción de la familia. Y definitivamente nosotros, como creyentes en Jesucristo, nosotros como pueblo de Dios, tenemos que alertar a la sociedad. Tenemos que decirle a la sociedad que eso está pasando. Tenemos que decirle a las familias que eso está pasando. ¿Para qué? Para que los padres despierten. ¿Para qué? Para que tomemos acciones que nos ayuden a enfrentar exitosamente esta realidad. Para que no dejemos que el diablo destruya a nuestros hijos. Para que nuestros hijos no pierdan el enfoque de su vida. Para que nuestras familias se mantengan unidas. Para que cumplamos juntos el propósito de Dios.
El reino de Dios, el reino de la luz, quiere la salvación de tu familia. El reino de las tinieblas quiere la destrucción de tu familia. Tú tienes que ser consciente de que hay una batalla por tu familia y tú vas a tener que hacer tu mejor trabajo y pedirle a Dios que te dé los recursos espirituales para tú enfrentar esta batalla. Yo te garantizo que si haces esto, el Señor te dará la victoria. Si te queda descuidado y pensando que nada está Espíritu Santo para enfrentar al mundo de las tinieblas y salvar nuestras familias, te lo pedimos, oh Dios. Amén. Se acabó el tiempo. Gracias por su sintonía. Quisiéramos seguir hablando, pero mañana será otro día. Próximamente el Señor nos dará la oportunidad. Si Cristo no ha venido, esperamos estar con ustedes nuevamente. La paz de Dios sea con todos. Bye bye.